¿Cuáles han sido las implicaciones más grandes que has tenido para un levantamiento de capital? Gente genera películas frías, pero pues en el fondo no nos están llevando a ningún lado. El tiempo que tú estás filmando o haciendo proyectos, estás soñando con ese momento. Siento que no existe una fórmula secreta para hacerlo. Lo digo para que no se desanime el que está empezando. Siempre va a haber un lugar en ese room para una persona que esté empezando. Hola, ¿cómo están todos? Soy José Luis Fajardo y otra vez muy entusiasmado de estar en las conversaciones. Y hoy tengo una invitada, actriz, Carla Garrido. ¿Cómo estás, Carla? Hola, muy bien, todo muy bien. ¿Sí? Todo muy bien. Contenta de que por fin lo pudimos lograr. Después de como 2 meses. Como 3 meses, yo creo como ¿sí? 3 meses de búsqueda de un espacio, porque más bien la búsqueda del espacio. Y también las fechas no coincidían y ¿Pero etcétera, por qué? etcétera. ¿Por qué? Porque te está yendo bien. Ay, sí, porque todo está bien. Actriz de cine, televisión y teatro. Sí. ¿Sí? ¿Y Sí. qué tal? ¿Qué tal esto que te está pasando el día de hoy con tu última serie? Pero ¿qué tal de qué? Así ¿Qué tal? como ¿Cómo te más... sientes? ¿Cómo te sientes con la serie? ¿Cómo te sientes con tu trabajo en la serie? Para los que no sepan, Carla Garrido estuvo en El Último Rey. Ajá, ¿No? así Que ahorita es. ya como que se está hablando mucho de eso, pero me gustaría saber qué tal la experiencia ahorita. Quiero nada más entrar un poco en detalle, que te conozcan un poco de qué tal tu experiencia con El Último Rey. Ok. Bueno, a ver. El Último Rey, es que, ¿sabes? Es una serie que no puedo ver objetivamente. O sea, como Ok. estuvo mi corazón ahí inmerso durante muchos meses, o sea, empezamos desde noviembre. Yo me empecé a preparar desde noviembre. Grabamos en febrero y terminamos hasta junio. Y la serie se siguió, o sea, hubo primera temporada, segunda temporada y ahorita está en Estados Unidos. Entonces, y desafortunadamente y afortunadamente me fui a Europa y no pude ver donde yo estaba. O sea, Ok. la segunda temporada yo no la pude ver, entonces solo me vinieron, o sea, lo que la gente Los los comentarios, algunos screenshots, etcétera, etcétera. Porque etcétera. tienes un personaje que es un ícono en México. Sí. ¿No? O sea, es un ícono de los abuelos. O sea, porque yo me acuerdo haber visto películas de la India María durante muchos, muchos años con mi abuelo. ¿Y qué tal este compromiso al estar representando un ícono? ¿Sabes? Creo que lo más complicado es reconocer que nunca vas a poder ser esa persona, ¿no? Okay. O sea, que estás interpretando un recuerdo. Me gusta decir esto porque, o sea, ¿cómo puedes interpretar a una persona? O sea, puedes interpretar algunas cosas, ¿no? Lo que conoces, lo que se ha dicho de esa persona, la interpretación de las otras personas que estuvieron alrededor de ella. Entonces, para mí eso era muy importante, ¿no? Como rescatar lo más valioso que yo creo que ella tenía, que era una mujer muy leal, muy honesta, con una postura política muy fuerte, severa, también tenía súper buen ojo. Entonces, yo lo que quise trabajar mucho más fue esto, como la esencia de este personaje, la esencia de María Elena Velasco. Y también que a mí me retaba mucho porque justo yo estoy, no sé si sepas que estoy en Poder Prieto. Uh-huh. Entonces trabajamos mucho con el reconocimiento del racismo, de qué es lo que nos ha pasado a nosotros, de si somos prietos o no. O sea, es un tema bastante complejo y que todavía sigo aprendiendo. Entonces, encontrarme con la India María, que es justo eso, es la imagen de la indígena, sí, que es chistosa, que todo el mundo le hace cosas, etcétera, e interpretarla para mí fue súper fuerte. O sea, creo que en ese nivel me retó mucho y me hizo también entender también por qué María Elena Velasco había hecho ese personaje. ¿Cómo sales después de ese trabajo? ¿Cómo entraste? ¿Cómo saliste? Entré súper emocionada. O sea, pero profesionalmente, ¿cómo te sentías tú? O sea, me sentía súper preparada. Sí, okay. O sea, yo creo que estoy en un momento en el que tengo muchas herramientas, en el que mi madurez como mujer y las experiencias que he tenido en la vida
Sí. Hacen que yo pueda, sí, me siento en un gran momento como persona y como creadora escénica. Yeah. Entonces me sentí súper preparada, o sea, me dio, es que no me dio miedo, fue un reto el interpretar a esta mujer, pero estar dentro de la serie yo me sentía muy preparada. O sea, nunca me sentí incómoda, siempre me sentí a la altura de la situación y a la altura del proyecto y me sentí muy arropada también. O sea, me recibieron muy bien, mis compañeros nos queríamos mucho, Juan Osorio me recibió súper bien. Afortunadamente estuve en todo el proceso de la serie, entonces para mí esa sí fue una experiencia muy nueva. Nunca había estado en todo el proceso de un proyecto así, wow, ¿no? Tan grande. Y empecé a ver, ok, de esto se tratan estos lugares, ¿no? En la televisión mexicana. Pero siempre me sentí muy bien, la verdad. Y salgo, pues, llena de expectativas. Eso puede ser bueno, puede ser muy malo, ¿no? Porque puede ser que se cumplan o puede ser que no. Yeah. Y estoy trabajando en eso, en entender que este proyecto fue una fortuna, pero no por eso significa que voy a seguir teniendo más fortunas, ni por eso significa que no las voy a seguir teniendo o mejores, ¿no? Entonces claro. estoy como en ese lugar, como encontrando ese nuevo espacio que estoy habitando. ¿Ya te encontraste como actriz haciendo esto? Sí, desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Sí, siempre lo he sabido. Eres egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, ¿no? De Bellas Artes. Sí. ¿Cuál sería ese momento íntimo? ¿Cuál sería ese momento íntimo en tu vida que te hace decidir ser actriz? Es que en mi familia, por parte de mi papá, siempre han habido muchos procesos teatrales que no se han logrado en tíos, en personas muy cercanas, o sea, en gente de mi familia. Tú eres la única que lo hace profesionalmente, Sí. ¿verdad? Okay. Entonces siento que estoy cumpliendo un sueño familiar. De mi papá incluso. Ah, sí. ¿No? Porque mi papá es músico, Ajá. pero se tuvo que dedicar a una carrera, es contador también, ¿no? Okay. Entonces siento que hay como una cosa ahí de linaje en mí muy fuerte y que estoy cumpliendo el sueño de muchos. De varios miembros de la familia. Okay. Sí. ¿Es una carga para ti eso? No, No. al contrario, lo siento como algo Como... muy, muy bello, ¿no? O sea, como yo soy parte de ese sueño que viene desde hace muchos años. Si no hubiera sido actriz, ¿qué te hubiera gustado ser? Creo que podría, incluso lo he pensado, Sí. en hacer muchas otras cosas. Ajá. Por ejemplo, me encanta la decoración de interiores. Amo la fotografía, soy fotógrafa de profesión, de hecho, también. La mercadotecnia, historia del arte. O sea, creo que siempre estaría inmersa en el mundo del arte, pero creo que en realidad podría hacer muchas cosas. Ya. No he tenido, más bien, he tenido la fortuna de siempre poder ser actriz, ¿no? Pero Puedes sí, decir, vives de ser actriz. Sí, Tú sí vivo vives de de ser ser actriz. actriz. Eso es Sí. algo bastante complicado. Muy complicado. En un México que tiene muchos cambios y políticamente está muy desgastado. Y algo que me ha sucedido dentro de esas conversaciones es que a muchos les cuesta mucho trabajar de lo que les encanta. Y tienen que a veces que buscar algo alternativo, Sí, ¿no? Y tú tienes esa fortuna. sí. Bueno, yo quisiera hacer todo el tiempo cine y series, ¿no? Pero también hago comerciales, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Y lo hago mucho más por tener un ingreso que porque también es una manera divertida de estar en un set, pero digamos que no es así como mi más grande deseo ni a lo que aspiro, pero también lo hago. Y lo hago justamente para poder tener ese lugar económico estable para poder entonces castear y estar meses sin trabajar y de repente llega un buen proyecto. O sea, la vida del actor y la vida del freelance
Creo que Sí. no es solo de los actores, sino del freelance. Y te lo pregunto porque muchas de las personas que nos ven, la audiencia que tenemos aquí, pues son gente que muchas veces no se lanza a aventarse a este vacío de decir, quiero ser actriz, quiero vivir, y hay muchos miedos. ¿Cuáles han sido esos miedos personales que has tenido tú en esta profesión? Pienso en toda la gente que no lo puede hacer, pero por otras razones, ¿no? No tanto por el miedo, sino por su situación económica, cultural, política, lo que sea. Sí. En mi caso, mi mayor miedo es no llenar mis expectativas ni las expectativas de que estoy trabajando mucho en eso. ¿Eres exigente contigo? Mucho. Uf, Sí, uf, sí, uf, muchísimo. A veces demasiado, ¿sabes? sí. Pero creo que esa es una cualidad que tenemos que tener los actores. Ok. O sea, porque si no, imagínate, con tanto rechazo que recibimos todo el tiempo, si no tienes esa garra, creo que difícilmente la gente se queda en este camino. O sea, sí siento que los actores somos muy valientes en ese sentido, ¿no? De recibir tanto rechazo porque estamos trabajando con nuestro cuerpo y nuestra cara. O sea, eso es lo más fuerte para mí, ¿no? Creo que algo muy fuerte que ha sido es reconocerme, o sea, verme tal cual soy, ¿no? Porque muchas veces tienes una imagen de ti que no corresponde con lo que se ve con el afuera. Entonces, para mí eso ha sido como el descubrimiento más importante. Quién soy, de dónde vengo, a dónde quiero ir. Y creo que mi miedo más fuerte es ese, el no cumplir con esa expectativa Personal, sí, personal. Sí. Wow. Porque en lo demás he sido muy afortunada, la verdad. Siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, el dinero para hacerlo también. Entonces, creo que más bien es eso. ¿Qué no te ha permitido claudicar y aventar la toalla? No sé. ¿Lo has pensado? Uf, lo pienso cada 15 días. Bueno, no tanto, ¿no? Pero Cada mes, yo al creo que menos. cada año. Cada año. Cada año que voy creciendo Ajá. y que se empiezan a ver otras prioridades en mi vida también. O sea, porque la actuación es algo muy importante en mi vida, pero no lo es todo. También mi vida es importante, ¿no? Entonces empiezan a haber otras prioridades. No sé, también me pregunto, ¿voy a tener hijos? ¿No voy a tener hijos? Quiero seguir viviendo de esto, quiero seguir asumiendo estos riesgos. Entonces, ¿La actuación no te daría ese balance en tu vida? O sea, entrar a decir, bueno, quiero dedicarle ya como lleno la actriz y todo eso. ¿No podrías balancearlo con tu vida? O sea, sí. balancear, ¿sí se podría? Es posible. Es posible, pero es súper complicado. Ok. ¿Por? Pues necesitas el dinero para hacerlo. Ok. O sea, sí creo que mucho se trata de o sea, ¿cómo vas a ser actor si necesitas pagar tu comida, tu renta, ¿no? Porque la verdad es que hay muy pocos actores que tienen la fortuna de vivir de esto. Ya. Y todos los demás tienen que buscar otras posibilidades para, ¿no? Y además échale que tienes un hijo o que tienes a tus padres enfermos y que necesitas atenderlos, o sea, la vida. Sí. Es que la vida también se quiere meter, ¿no? O Ya. sea, no, o sea, como que este amor que tú sientes por la actuación, pues está mermada por la vida también. ¿Sí me explicó? Sí. Porque luego soy muy garigoleada. Ok. Palabra que no había escuchado, garigoleada. O sea, como que voy de una cosa a otra y a veces siento que no soy tan clara. No, sí. Y justamente justo es lo que estábamos platicando al inicio, ¿no? De Ajá. tú vivirías de esto, no vivirías de esto. ¿Cómo vives de esto como actor? Porque luego el hecho de decir, y lo justo te lo repito, lo digo porque muchos dicen, ¿cómo voy a vivir de ser actor? ¿No? Que ese es el gran reto. Tengo amigos actores que yo los veo sufrir. Los veo con mucho sufrimiento y muchas veces dicen, no quiero tirar la toalla. O sea, en verdad me aferro a no tirar la toalla. Entonces
para Carla? ¿Qué la Pero sostiene? es que, ¿sabes? Entonces la pregunta no sería así, no sería, ¿a dónde quieres llegar? No. Porque actuar lo puedes hacer en cualquier lugar. Ok. Lo puedes hacer en una casa de cultura, lo puedes hacer en una escuela, puedes ser maestro de teatro. O sea, más bien, ¿a qué aspiras? ¿Cuál es tu búsqueda? No, pues yo quiero... A mí me gustaría siempre hacer... A mí me gusta contar historias, pero me gusta contar historias que puedan llegar a muchas personas. O sea, estar en un teatro, en una pantalla. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, sí aspiro a esas grandes cosas que aspiramos los actores. Ahora, hay actores que aspiran a la fama, a la fortuna, y hay actores que aspiran al arte. ¿De qué lado estás Es que tú? creo que no están ¿No están peleados, peleados? Ok. ¿no? Porque porque tú puedes hacer algo muy bello, que tenga mucho significado, que conmueva a la gente, y a la vez tener una fortuna de eso, y entonces como eso es tan conmovedor y llega a tantas personas, te da fama, ¿no? Ok. O sea, pienso que la fama es, bueno, no sé, tendríamos que hablar de los influencers y de los TikToks y todo eso, Sí, ¿no? sí, sí. Pero creo que la fama es una consecuencia de algo que estás haciendo bien. Pero no todas las personas estamos capacitadas o están capacitadas para ser famosas. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas? Yo pienso, está perfecto. Creo que no está peleado mientras lo que se haga no esté directamente con ese objetivo. O sea, yo voy a hacer esto nomás para ser famoso. Pero, ¿sabes? Creo que eso no está mal. Digo, o sea, está bien. Si tú quieres ser famoso, Hay un camino para hay ser un famoso. o Sí. sea, por ejemplo, la gente que hace TikTok, supongo que eso es lo que quiere, ¿no? Y lo logran. Y está bien, o sea, creo que en el mundo cabemos todos. Sí. Hay unos que buscamos contar historias y hay otros que lo que quieren es fama y no creo que esté mal, la verdad. No creo que esté peleado. Ujú. Un poco. ¿Cómo te preparas para estos papeles? ¿Cómo es que tú empiezas una investigación de un personaje? ¿Cómo llegas a encontrarte con el personaje? Vamos a ir a la India María. Ajá. ¿Cómo fue este proceso de encontrar el personaje? Bueno, en específico de la India María, Sí. porque Y puede porque ser- pienso que el proyecto determina cómo vas a hacer a ese personaje, cuánto tiempo tienes, para qué plataformas va, qué tipo de personaje es, cuál es el tono de la obra. Bueno, digamos que primero hago un análisis de eso, ¿no? Ok. Para la India María tuve la fortuna de contar con un coach. Entonces trabajamos desde muchos lugares, en realidad trabajamos desde el cuerpo, desde la voz, porque la India María y María Elena Velasco hablan completamente, son dos personas completamente distintas. Entonces trabajé a partir de cómo se paran, de dónde ocupa el peso de su cuerpo en el espacio, de a partir de dónde habla, ¿no? La India María, por ejemplo, habla desde acá y María Elena Velasco es mucho más profunda, Sí. ¿no? Y tienen otros contextos completamente distintos. Entonces estuvimos trabajando mucho a partir del cuerpo, de cómo se mueven, cómo hablan, por dónde respiran, o sea, de eso, ¿no? Y creo que es que la cosa del personaje a mí siempre me ha creado mucha como escozor, Ok. porque yo siempre siento que soy yo. Mis maestros me odiaban o sea, cuando me gradué de la escuela, yo decía, es que soy yo en escena que está viviendo eso, no es Irina, que yo hice Las Tres Hermanas, y los maestros me decían, es que eso no está bien. Y yo decía, es que en la teoría no está bien, pero en la práctica así es como yo vivo la actuación. O sea, yo estoy ahí, bajo ciertas condiciones, que eso es lo que creo que hace un personaje, pero no es como que yo me transforme o sea otra persona. No, soy yo. Soy yo viviendo en los años 60, en este contexto, frente a Vicente Fernández, que me causa estas cosas,
y tomo mucho lo que sucede en el presente, ¿no? Lo que tú, o sea, el brillo de tus ojos, cómo me estás mirando, cómo tú estás reaccionando ante lo que yo estoy diciendo, pienso qué estás pensando sobre mí, y eso hace que yo entre a la ficción. Okay. Pero no sé si yo creo personajes. Okay. Muy interesante. Nunca lo he... Siempre lo he platicado con otros actores, como de, ¿tú de verdad eres otra persona? O sea, ¿si eres un personaje o eres tú? Y yo siempre he creído que soy yo, con otra vibración. Muy interesante. Nunca me lo habían dicho, ¿eh? O sea... Estoy siendo súper sincera, no, porque y eso me encanta. La teoría debería de ser otra. Debería de decirte otras cosas. Es que ese es mi gran cuestionamiento. Justo cuando vino un actor aquí, yo lo cuestioné de cómo dejo de ver al que estoy viendo ahorita aquí. O sea, en verdad tú estás trabajando y dices, me estoy metiendo tanto en el personaje que ya no te veo. O sigue siendo tú. Ojalá. Pero Ojalá algún día yo pueda lograr eso. yo creo que esa es una gran búsqueda. Y yo creo que hay actores que sí lo logran. Sí, ¿no? Sí, completamente. Que pierdes oye, este actor... Pero creo que entran otras cosas en juego, como la caracterización, como que trabajes desde la forma también. Por ejemplo, El maquinista se llama, ¿no? Sí, con Christian Bale. Ajá, que sale... Destruido del cuerpo, o sea, es un palo. Ajá, él hizo un trabajo formal también, o sea, del cuerpo, además de psicológico. Pero es él. Sí. Pero esquelético, Sí. ¿no? Y obviamente esas características te transforman. Ahora, ahí hay algo importante. El mercado estadounidense o el actor estadounidense tiene otro tipo de prestaciones, por así decirlo, para lograr Totalmente. ¿Qué pasa en México? Tú como actriz, ¿cómo estás viviendo la actuación como actriz en México? Ajá. Y luego que me comentas, no quiero indagar mucho porque no es mi tema, dentro del poder prieto hay un gran movimiento Sí. que busca ciertas cosas dentro de la industria. Sí. ¿Cómo vives? ¿Cómo tú estás viviendo este México que te exige como actriz, pero hasta qué punto te está exigiendo? Es que creo que los actores mexicanos no sabemos decir no, ¿no? ¿Qué crees que sea eso? Pues porque tenemos que comer. Entonces Porque si no lo haces tú, lo hace el de atrás, Ok. ¿no? Entonces, obviamente no vas a querer perder ese trabajo. O sea, creo que también para que tú puedas tener muchas cosas, tienes que estar dispuesto a perder todo. Entonces, pero necesitas una estabilidad para perder todo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, con la India María fue un proceso de ensueño, porque tener un coach que te ayude a ser un personaje y que te vaya guiando, no en todos los proyectos puedes hacer eso. En otros te dejan simplemente, necesito que pase esto y tú te encargas. ¿Sí es así? O sea, te pregunto porque no lo sé. No es tanto así, pero más bien creo que tú tienes que hacer mucho trabajo. O sea, que hay algunos directores que o no saben dirigir o están pensando en otras cosas y es muy válido, y entonces tú tienes que llegar con una propuesta y a veces esa propuesta te dicen, no, ¿sabes qué? Está bien padre tu propuesta, pero mejor no. Gracias, pero no gracias. Ajá. Y no hay como... A veces siento que no hay ese respeto por el arte del actor, ¿no? Como del proceso que va a vivir el actor. Hay veces que trabajas, no sé, por ejemplo, yo he hecho unitarios también. He hecho todo, ¿eh? Entonces, cuando haces unitarios, por ejemplo, es así. O sea, todo es de la noche a la mañana y en 2 días te tienes que aprender 500 escenas y en un día haces 25 escenas y en todas tienes que estar en un melodrama tremendo, ¿no? O sea, que es súper extenuante para el cuerpo. Entonces, también siento que ese tipo de producciones lo que hacen es... o sea, como no tienes el espacio ni el dinero para generar un personaje o crear un personaje, pues lo haces como muy intuitivamente, ¿no? También. Y tratando de entender a dónde va tu personaje. Y también tendríamos que hablar sobre los guionistas, sobre qué tipo de historias se cuentan, ¿no? O sea, creo que
Creo que es muy complicado aquí en México, que estamos todavía en pañales, que estamos aprendiendo ahí a andar y que nos falta mucho para llegar a una producción. ¿Qué es lo que sería un trabajo de ensueño para ti? Ay, por ejemplo, Como actriz. estoy viendo The Act. Ujú. O sea, no sé, todas estas series gringas que son magníficas, Ozark. Hay una serie, bueno, ya están haciendo cosas padres, aquí en México. Sí. Por ejemplo, vi Señorita 89 y me pareció bien, ¿no? O sea, como que ya le están apostando más Una calidad. a la calidad, a las historias de mujeres, a un tipo de actuación, un tipo de historias. Entonces, creo que eso está, o sea, veo un muy buen avance, la verdad. O sea, sí se me antoja muchísimo estar en una serie, en Señorita 89, por ejemplo, en El Refugio, que ahorita está en... ¿Puedo decir así los canales y todo? Sí, no ¿Sí? importa. Sí. Creo que está en Starplay, Ok. que también tendría que hablar así de, bueno, son siempre los mismos actores, es tiempo de que entren otros actores a jugar, ¿no? Ya. Y profesionalmente, ¿qué sería un trabajo de ensueño para ti? ¿Cómo sería trabajar increíblemente en México? Y dijeras, me encantaría que sucediera esto en México. No tanto como la serie, sino Ajá. ¿cómo te gustaría trabajar a ti como actriz en México? Me gustaría que fueran mejores presupuestos. Ok. Me gustaría que hubiera un trabajo previo, que te digo, en muchas producciones sí las hay, pero para todos los personajes. O sea, no solo para los principales, sino para también los secundarios y los incidentales, porque esos personajes construyen también la ficción. No, a veces solo le prestan atención a los principales, cuando en realidad los secundarios son los que casi siempre sostienen las historias y a los secundarios no les prestan tanta atención. Como en la forma de crear, me refiero, o sea, Ok, como sí, al sí. pre, ¿no? Que fueran más respetuosos en el set, por ejemplo, con los actores. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sería de ensueño? Pues una buena historia, un buen guión, una historia que hable sobre la realidad mexicana, que no sea solo narcos, sino que hable de la gente, ¿no? Sí. De la gente que habitamos el país. Para mí eso sería Un trabajo de ensueño. mi trabajo de ensueño. ¿Qué es lo que no te gusta de ser actriz? No me gusta que tu cara y tu cuerpo siempre es un tema. Ok. Eso me parece muy... Pues es difícil, ¿no? No me gusta el estándar que existe sobre la belleza en general, pero también en las pantallas. ¿Qué más no me gusta? No me gusta... Bueno, creo que eso es como lo más. Ok. O sea, no me gustan como otras cosas, pero creo que Eso es lo que... lo importante sería como eso. ¿Crees que en México valoramos más el físico que el talento? No lo sé. O sea, lo que se ve en pantalla, hablando del cine y la televisión, sí, Ok. desafortunadamente sí, pero además es un modelo de belleza que pues que ya es obsoleto, ¿no? Está muy usado. Pues no es que esté usado, sino que pues ya hay tanta mezcla o sea, hay tanta gente con bellezas tan extrañas y tan distintas, que sería bien interesante ver eso en pantalla, ¿no? Y hablo más de la televisión, Ok. ¿no? Por ejemplo, estaba viendo una serie de Telemundo en el que todos los personajes principales son mexicanos de los años de 1910 y todos son... Perdón, siempre voy a sacar el racismo a la mesa, pero... No te preocupes, por eso está esto. Ajá, todos son de ojos claros y
y muy, pues sus rostros muy artificiales, ¿no? Y estás contando una historia de campo, o sea, entonces, ¿dónde hay cabida para ver a esas personas, ¿no? Porque creo que el cine lo que quiere es eso, es rehacer la realidad en pantalla para que tú puedas verla. Y de repente ves estas cosas y como que a mí me saltan, no sé a ti, pero a mí es como, o sea, luego siento como un ¿por qué? ¿Por qué estoy Te viendo desconectan esto? al final, ¿no? Sí, por qué esta producción le dio más valor a unos ojos azules que a un rostro con fuerza y con historia y con mexicaneidad, ¿no? Para contar esta historia, porque hay muchas historias que está muy bien contarlas Sí, claro. con esas características, ¿no? Pero y también creo que como público tendríamos que ser más exigentes. Tendríamos que ver otro tipo de cosas, exigir, pedir, ¿no? Consumir otro tipo de cosas. Consumir otro tipo de cosas. Que también, ¿cómo vas a consumir otro tipo de cosas si no tienes el dinero para hacerlo? También. O sea, creo que entran muchas cosas. En mi mundo ideal las cosas serían más fáciles, pero en este mundo creo que está muy complicado todavía. ¿O qué piensas tú? ¿No? Te escucho. Yo la verdad, yo nada más escucho lo que tú dices y está perfecto. No, porque el programa se llama Conversaciones. Estoy entonces... conversando contigo. Tú llevas un poquito más de 15 años haciendo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Toda la vida, ¿eh? Toda la vida. ¿Desde cuándo? Profesionalmente, desde que, digamos, podría decirse, desde que salí de la NAT, en el 2010. Ok. Entonces, 2010. 12 años. 12 años. Ya un tiempo. Ya un tiempo. Sí. Dime algo. ¿Qué le dirías a la recién egresada Carla en este momento? A mi recién egresada. A tu recién egresada. Que creyó que iba a Yo tuve pasar. una historia súper fuerte ahí cuando egresé. Aquí está la oportunidad de que me digas cuál es tu historia. Yo siento que yo salí muy lastimada de la escuela. Ok. Como que había una cosa en la escuela que espero que se esté cambiando ahora, que era como la premisa era, te voy a destruir para que llegues a la neutralidad. Voy a destruir todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees que eres, para que llegues a una neutralidad y entonces de esa neutralidad tú puedas construir un personaje. Entonces siento que yo salí, o sea, hablo de mi experiencia, ¿eh? Yo salí con el autoestima pues por los suelos, súper triste, pensando que era la peor actriz del mundo, estaba súper delgadita, pues no bien, o sea, yo no salí bien de la escuela, ¿no? Salí como destruida, justo, ¿no? Y me costó mucho trabajo construirme después. Entonces, pensar en trabajar, o sea, para nada. ¿Cuánto te tomó eso? Pues me ha de haber tomado como unos 2 años, yo creo. Wow. O 3, tal vez. ¿Y luego? Y ¿Cómo fue el proceso de construcción? pues primero empezar a creer en mí, empezar a descubrir qué cosas me gustan, empezar a cuestionar también lo que me decían en la escuela. Como eso que me dijeron puede ser que no sea tan cierto. También esta cosa de que los maestros eran estas figuras intocables también. Y perfectas. Pues, y bien dañadas también, ¿no? Ok. Porque, o sea, algo con lo que trabajamos en la actuación es con la miseria del humano. Entonces también eso estaba muy a flor de piel y la pasión estaba muy a flor de piel, ¿no? Entonces, yo le diría a mi recién egresada, no creas todo lo que te dijeron. Le diría, come bien, duerme, vive, ama, Ya. no te enamores de quien sea,
ten cuidado con cierto tipo de hombres. No hagas tanto ejercicio, está bien, te ves muy bien. Ya. O sea, como apapacharla. Creo que lo que yo haría a mi Carla de hace 12 años sería, tranquila, estás muy bien, lo haces muy bien. Eres buena, eres bella, todo está bien, disfruta, vive, tienes 20 años. Lo que falta, todo lo que Lo que falta. falta, todo lo que falta. Oye, muy interesante esto de cuando tú estás en tu proceso de construcción para encontrarte otra vez tú, como mujer, como actriz, como... ¿Qué pasa acá cuando te enfrentas a la primera producción profesional? ¿Cómo llegas? O sea, si Sí. llevas 2 años y de pronto voy a entrar a un proyecto, ¿te la creías? ¿Qué estaba pasando por tu mente? Cuando estás en este proceso... Para una producción audiovisual, porque lo primero que hice fue teatro. Okay. O O bueno, sea, o teatro. ajá, sí. La cosa es cuando vuelves a entrar en la actriz. Es que creo que entré en un lugar muy amable también. Ah. Entré a la Policía Federal, estuve trabajando en la Policía Federal, en la compañía de teatro. Y hacíamos, o sea, fue un lugar muy... Tenía sueldo fijo, Te apapachaban. me apapachaban, trabajábamos o sea, se generó un equipo de trabajo súper bonito, muy, muy divertido. Viajamos muchísimo. Fui a lugares que nunca más he podido visitar, ¿no? Fui a cárceles, a zonas rurales, a Tapachula, me acuerdo, en las vías del tren presentando nuestra obra de teatro. O sea, fui a lugares que también me hacían enfrentarme con mi realidad, ¿no? Que decía, órale, esto existe, esto también existe, soy muy afortunada. Y entonces siento que ese lugar me abrazó, justo como era lo que necesitaba, ¿no? Me abrazó, dijo, ven, vamos a hacer teatro, es divertido, actuar es divertido. Y de ahí ya después me fui a Cancún y mucho mejor, o sea, imagínate, vivía frente a la playa, bueno, no vivía frente a la playa, pero trabajaba frente a la playa, ganaba muy bien, era divertidísimo, hacíamos comedia todo el tiempo. Y ya después regresé, dije, estoy lista. Wow. Y regresé. Y entonces ahí ya... Siento que han habido como... que es una montaña rusa, ¿no? Como la vida. Que vas, vienes y a veces estás muy bien y a veces estás mal y a veces... Pero bien, ¿eh? O sea, siento que fueron lugares que me prepararon. Y te elevaron el autoestima. Al final. Sí. Sí, estaba súper bien entrenada. Cuando vivía en Cancún, entrenaba súper bien, comía muy bien, dormía, trabajaba, todo el tiempo estaba improvisando. Como trabajaba con gente de todo el mundo, hablaba inglés, o sea, como que todo muy bien, ¿no? Como muy... una preparación para lo que venía muy sólida. Bien padre. ¿Cuál es el proyecto que profesionalmente te ha retado más? El proyecto... Fíjate que hice una obra de teatro que se llama Mare Nostrum y esta obra hablaba sobre la migración. Yo me intenté ir a Italia a vivir y fracasé en el intento. Entonces, en esta obra hablábamos justamente sobre el migrar, ¿no? Sobre la migración forzada, pero yo hablaba sobre migrar por amor o migrar por creer que hay algo mucho mejor en otro lugar. Y para mí nos fuimos de gira a Alemania y presentamos esta obra en un teatro precioso, gigante, de 1,500 personas. Y yo tenía un monólogo donde hablaba sobre mi experiencia en Italia. Y mi hermano vive allá, vive en Europa, y fue a verme. Entonces, para mí fue un proyecto muy sanador, ¿no? Como de cierre de ciclo, o sea, muy personal, muy, muy personal. Además, la directora me ayudó me dijo, este es el lugar para que tú termines de cerrar ese mal trago y te liberes y continúes con tu vida. Y o sea, no sé, fue como todo muy, muy catártico. Entonces, para mí ese es el proyecto que
hasta ahora como uno de los más retadores, importantes, ¿Es el que más te enorgullece? catárticos. ¿Puede ser que es el que más te enorgullece? Sí, sí, a nivel personal, mucho. Wow. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Ya acabamos? Pues es que imagínate, ya pasó casi una hora. Sí, ojalá esté diciendo cosas coherentes. Pues la verdad es que me has dicho cosas muy interesantes. Ok, qué bueno. Y ya lo verás. Muchos se quedan así como, estás grabando, sí, ya acabamos. ¿Por qué acabo tan rápido? Y cuando ven la entrevista dicen, Está larga. No, y dije todo eso. Creo que lo importante acá es que te vas a dar cuenta lo importante que es lo que estás aportando a otras generaciones. Porque estás aportando, es una lucha, lo que tú llevas es una lucha. Y esa lucha como nunca has claudicado, siempre has seguido. Mucha gente se inspira con eso. Es como de, oye, gracias por esto. Se puede. Se puede. Ser actriz. Sí, o sea, se puede. Y seguramente has tenido fracasos en algún momento. El no irte a Italia a lo mejor para ti fue un gran fracaso y dijiste, ¿por qué no lo logré? Pero te llevó a conocer otras cosas, tienes ahora otra experiencia de vida que no, y no amo tendrías. vivir aquí, ¿eh? O sea, me cambió toda la perspectiva es la experiencia que tuviste por eso. Sí. ¿No? Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mejor consejo para tu vida actoral que te han dado? Este es muy bueno. La vida es como una mesa. Sí. Tiene 4 patas. Una es el trabajo, una es la familia, otra es los amigos y otra es otra cosa, ¿no? Sí. Que sea importante en tu vida. Uh-huh. Entonces, si una se cae, las otras tienen que equilibrarse. Tienen que hacer el equilibrio para que la tabla de la mesa no se caiga, ¿no? Si tú le pones todo a la actuación, entonces esa mesa se va a romper y no se va a sostener. Entonces lo que tú tienes que hacer es equilibrar todas esas patas para poder tener un equilibrio en todas y entonces así poder estar. ¿Quién es tu equilibrio el día de hoy? Mi pareja, okay. Mis papás, mis amigos más cercanos, mi amor por la vida. Ay, qué cursi, ¿va? No, está muy bien. A mí me encanta cuando en verdad se expresan las cosas de corazón. Y no nada más como que no llegan aquí a poner facha. Okay. O el es personaje. que creo que tu programa, o sea, por algo que quería que la tuviéramos era porque creo que a veces como actores intentamos ser formales, ¿no? O sea, hablar de las cosas que deberían de estar bien, pero no ahondamos en estas cosas que, para mí son muy importantes. La vida es muy importante para mí. Y si yo tuviera un consejo para un nuevo actor, por ejemplo, le diría, tu vida es importante. Porque justo en mi caso parecía que la actuación era el todo, ¿no? Y descubrí que sí, pero no. Pero para que ese personaje o esa ficción sobreviva y sea compleja, tienes que vivir. Si no, no hay filigrana, ¿sabes? No hay esa cosa... La carnita. La carnita. Sí, justamente eso es algo que yo platiqué con un actor que luego se volvió mi amigo después de este programa, que fue muy interesante porque me dijo, no se arrepienta de la entrevista que dio, pero me dice, fui a poner una pose a tu programa. O sea, vine y él no es así. Cuando yo lo conocí pasando los días, me di cuenta de que él no era nada de lo que se fue a presentar conmigo en la entrevista. Dije, si tú hubieras sido el auténtico que eres hoy, que traes tus camisas floreadas y todo eso, y no vienes casi de traje, a lo mejor la entrevista hubiera sido diferente y se sabe mejor, porque no se trata de hablar nada más o sea, se trata de hablar del cine, pero se trata de hablar cómo vives el cine, y quién eres tú como persona en el cine. Entonces de esto se trata. Pero también es un proceso. Es un proceso. No, o sea, por ejemplo, la primera entrevista que yo di, la veo y digo,
Bueno, ahorita todavía las veo y digo, ay, ¿por qué dije eso, no? No debí de haber dicho eso, pero me gusta. Creo que es como... A mí me ha encantado lo que has dicho. También. En verdad, te voy a decir. Me ha gustado mucho lo que has dicho porque es muy diferente. Todas las entrevistas aquí, aunque he entrevistado a varias actrices y a varios actores, nadie me dice lo mismo. Claro. Siempre es un proceso diferente. Sí. Tú has vivido diferente. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y te agradezco muchísimo que No, hayas hombre. estado aquí, No, hombre. que se haya cumplido Sí, y que espero que en verdad te agrade el resultado final cuando salga. Y si quieres agregar algo más, te dejo el espacio. pues nada, que me sigan en mis redes, porque eso es lo más importante para nosotros como actores, ¿no? El ser vistos. Carla Garrido, en todas mis redes sociales. Que vean cine mexicano, series mexicanas, que se cuestionen y que amen la vida y que encuentren el equilibrio. Bueno, creo que de eso se trata la vida, de buscar el equilibrio en todo lo que hacemos y amar todo lo que hacemos. Carla Garrido, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Y a todos los que nos están viendo, les agradezco y nos vemos en la siguiente. Gracias.